Creador de historias. Cuando las luces se apagan y los edificios quedan en silencio, no todo queda en calma, al contrario, es entonces cuando comienza lo verdaderamente inquietante. Las paredes mudas durante años comienzan a susurrar, los ecos del pasado se arrastran por pasillos desiertos, y en los rincones donde ya nadie vive, algo más ha decidido quedarse. Dicen que los lugares abandonados no están vacíos, solo están esperando a que alguien los escuche, a que alguien cruce una puerta oxidada y despierte lo que ahí duerme. Y esta noche, ese alguien serás tú. Te llevaré por 5 lugares donde el tiempo se detuvo, pero las historias siguen vivas. 5 estructuras olvidadas por el mundo, pero no por aquello que habita en ellas. Presencias que se niegan a desaparecer, secretos que se ocultan en la humedad de los muros, y lamentos que no han encontrado paz. Así que apaga las luces, pon atención a los sonidos, y prepárate para entrar a un mundo donde lo olvidado no siempre está prohibido. Esto es Ecos del Olvido, encuentros en edificios abandonados. El susurro de la sombra. En el corazón de Toluca, en la calle de Lerdo, se alza un edificio antiguo que ha sido testigo de innumerables historias. Entre ellas, una destaca por su misterio y su terror. Hace algunos años, un joven ingeniero llamado Alejandro decidió mudarse a este edificio atraído por su arquitectura y la tranquilidad que ofrecía. Buscaba un lugar donde pudiera descansar después de largas jornadas laborales. La primera noche transcurrió con normalidad. Sin embargo, al llegar la madrugada, Alejandro fue despertado por golpes suaves en la puerta de su departamento. ¿Quién es? Silencio. Pero el silencio fue interrumpido por el sonido de una pelota rebotando en la sala. Alejandro se levantó y al revisar no encontró nada. Regresó a su habitación tratando de convencerse de que era su imaginación. Al acostarse nuevamente sintió una presencia en la habitación y al abrir los ojos vio una sombra pequeña al pie de su cama. Quiero jugar contigo. El miedo lo paralizó. No podía moverse ni hablar. La sombra se desvaneció lentamente dejando una sensación de frío en la habitación. Al amanecer, Alejandro abandonó el departamento dejando atrás todas sus pertenencias. Desde entonces, el edificio permanece vacío, con puertas que se abren solas y risas infantiles que flotan en el aire. Dicen que el espíritu de un niño que murió trágicamente en la azotea del edificio sigue buscando compañía para jugar, y que aquellos que se atreven a habitar el lugar pronto escuchan el susurro de la sombra. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en ese edificio? El Templo de los Lamentos. Cae la noche sobre Málaga, y el cortijo jurado permanece en silencio, o al menos eso parece. Una estructura majestuosa en ruinas, más de 100 ventanas ciegas que alguna vez dieron vida a sus pasillos. Ahora solo son cuencas vacías que miran al vacío. La brisa silba entre sus columnas como si la piedra misma llorara por lo que ahí ocurrió y aún ocurre. Este relato no es un rumor, ni una leyenda antigua. Le sucedió a Javier Morales en el año 2004, cuando él tenía apenas 17 años. Fue él quien compartió su testimonio años después, temblando todavía al recordarlo. Era viernes,
Habíamos salido de clases y no teníamos nada que hacer, así que decidimos explorar. Él y 4 amigos, 2 chicas, 3 chicos, se armaron con linternas, una cámara de video y una ouija casera que habían dibujado sobre una tabla de madera con marcador rojo. Sabíamos lo que decían del lugar, pero nadie creía en estas cosas. Pensábamos que sería divertido, una broma nada más, dijo Javier. Cruzaron el portón oxidado del cortijo poco antes de la medianoche. La luna llena iluminaba apenas el camino entre los arbustos secos y el terreno agrietado. Las paredes de ladrillo rojo cubiertas por el moho y el abandono parecían tragar la luz. Todo estaba en silencio, salvo por el viento, que parecía respirar entre las grietas. Subimos al segundo piso. Allí había un cuarto casi intacto, sin escombros, solo polvo, mucho polvo, comenta Javier. Sentados en círculo se colocaron al lado de la tabla ouija, en el centro, y una moneda como planchette improvisado. ¿Hay alguien entre nosotros?, mencionaron. ¿Quién eres? La moneda se movió con lentitud. Poco a poco empezó a deletrear un nombre. Elena. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Dónde estás? 4 metros bajo ti. En ese momento una de las chicas, Lucía, empezó a respirar con dificultad. Se llevó la mano al pecho, los ojos desorbitados. Siento que alguien me mira desde el pasillo. Javier volteó hacia la puerta y jura que vio una sombra cruzar velozmente de un lado a otro, aunque no había nadie más. ¿Estás sola? La moneda se deslizó sin pausa. No. Las linternas comenzaron a fallar. Uno de los chicos sacó su celular para grabar, pero la pantalla solo mostraba estática. Lucía rompió en llanto. Tenemos que irnos. Antes de recoger la tabla, la moneda se movió por sí sola. Ayúdame. Salieron corriendo por las escaleras, uno tropezó y rodó por los escalones, cortándose el brazo con un clavo oxidado. Y al mirar atrás, Javier afirma que vio a una niña de vestido blanco de pie en la barandilla, mirándolo sin parpadear. No estaba sucia, no tenía sangre, solo estaba. Y sus labios no se movían, pero supe que decía mi nombre. Los días siguientes fueron peores. Cada noche soñaba con ella. Soñaba que estaba atrapado bajo tierra, obscuridad total, y una voz que me decía: ven, yo estoy aquí abajo. Javier se despierta sudando, con el corazón a mil. Una noche su madre jura que lo escuchó hablar dormido, con una voz que no era la suya. Repetía una y otra vez: 4 metros, estoy aquí. Intentaron desechar la tabla, la quemaron. Por una semana después, uno de los amigos recibió una llamada en la madrugada. Al contestar, solo escuchó una voz infantil que susurró: ayúdame. Después la línea se cortó. Nunca más regresaron al cortijo jurado, y aunque nadie volvió a hablar con Elena, algunos aseguran que si caminas por el patio en las madrugadas, puedes escuchar a una niña llorando muy bajito, 4 metros bajo tus pies. La isla de las almas perdidas. A veces, hay lugares que no quieren ser olvidados. Sitios donde el sufrimiento no se disolvió con el paso del tiempo, sino que se impregnó en las paredes, en las ventanas rotas, en el eco de los pasillos vacíos. Uno de esos sitios duerme cubierto por la bruma del norte de España. Es pequeño, aislado, casi imperceptible en el mapa, pero entre quienes lo conocen tienen un nombre que hiela la sangre: la isla de las almas perdidas. En 2018, la investigadora paranormal Claudia Mena
conocida por documentar antiguos hospitales abandonados en Europa, recibió un correo anónimo. Era escueto, sin firma. Solo decía: no es un edificio lo que está enfermo, es la isla entera. El mensaje iba acompañado de coordenadas: la isla de Pedrosa, Bahía de Santander. Ahí, durante más de 100 años funcionó un lazareto, luego un sanatorio y finalmente un hospital mental. Tuberculosis, lepra y locura. Miles pasaron por sus pabellones, pero no todos salieron. Claudia no fue sola, llevó a su equipo de grabación, un fotógrafo y una joven sensitiva llamada Sara, acostumbrada a trabajar en espacios cargados. Desde el primer momento supieron que algo no estaba bien. Las puertas parecían moverse solas con el viento. En las paredes, mensajes antiguos, escritos con manos temblorosas. Aún estamos aquí. Silencio, ella escucha. Las niñas no quieren dormir. Pero fue en el pabellón este, conocido por los locales como La Picota, donde todo cambió. Sara se detuvo de golpe. No deberíamos de entrar, dijo. Esto no es un lugar abandonado, sigue habitado, aunque no por nosotros. A las 11:47 de la noche, decidieron hacer una sesión de contacto. Llevaron grabadoras, cámaras térmicas, linternas de luz negra y una tabla de Ouija. Pero todo se mantuvo en silencio, hasta que uno de los técnicos, aburrido, reprodujo desde su móvil una pista de sonido distorsionada. Era una canción infantil, Every Breath You Take, cantada por un coro de niños. Entonces lo oyeron. Pasos, no uno, muchos. Desde lo alto del pabellón descendían figuras pequeñas, niños cabizbajos, vestidos con batas blancas raídas, tomados de la mano, y detrás de ellos una mujer. No caminaba, parecía deslizarse. Su rostro estaba cubierto por un velo quirúrgico antiguo, y en sus manos llevaba un cuaderno negro. Sara temblaba. Claudia intentó grabar, pero las cámaras se apagaron solas. El móvil, que aún reproducía música, simplemente se murió. El último niño se detuvo y los miró, ojos oscuros, una mueca extraña como si sonriera y llorara a la vez. Sara susurró: no quieren que los olvidemos. Entonces, sin previo aviso, la puerta detrás de ellos se cerró con violencia. No recuerdan cómo salieron, solo que corrieron. Las linternas ya no servían. Todo estaba cubierto por una niebla espesa. Y cada paso que daban parecía que alguien más lo repetía justo detrás de ellos. Cuando llegaron al embarcadero, el viento había cerrado, la isla estaba muda. Al día siguiente el pabellón estaba acordonado, un cartel colgado en la entrada decía: prohibido el paso, peligro de derrumbe. Pero ellos sabían que eso era mentira. No había pasado nada estructural, solo que algo se había despertado. Claudia nunca volvió a investigar otro lugar. Sara desapareció de la vida pública y uno de los técnicos días después fue hallado repitiendo frases extrañas en una capilla abandonada, palabras sin sentido, nombres de niñas y entre sus garabatos el mismo símbolo dibujado en la pared de La Picota. A veces, cuando cae la neblina, en la bahía se escucha una canción lejana, dolorosa, cantada por voces que ya no deberían existir. Y si la escuchas, no la respondas, porque dicen que si lo haces, ellos sabrán dónde estás. Lo que pasó aquí, ¿qué fue? ¿Fue un eco del pasado? ¿Una manifestación residual o simplemente el llanto de los que fueron olvidados en una isla que no perdona? Hay quienes aseguran que una vez que escuchas su canto, la isla te perseguirá. El Hotel de las Almas Errantes.
En el corazón de la Ciudad de México, entre hospitales y calles colapsadas por el tráfico de la colonia Doctores, existe un lugar que el tiempo ha decidido olvidar. Un edificio colosal desgastado por la lluvia, cercado por rejas oxidadas y miradas indiferentes. La gente pasa frente a él sin mirar, como si algo en su interior les advirtiera: no te detengas, aquí no queda nada para los vivos. Hoy lo conocen como un hotel maldito, pero su nombre verdadero fue alguna vez un sueño: la Posada del Sol. En el año 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y México intentaba mirar al futuro. En ese contexto, un visionario llamado Federico Saldaña, arquitecto e ingeniero de renombre, decidió construir la obra de su vida: un hotel cultural majestuoso, con jardines, biblioteca, un teatro y hasta una capilla. La Posada del Sol debía convertirse en el santuario para las artes y la diplomacia, pero el dinero no alcanzaba cuando el corazón es más grande que la cartera. Y Saldaña fue traicionado por sus socios, abandonado por los políticos que lo habían prometido todo y finalmente aplastado por su ambición. Se cuenta que una tarde de octubre entró a lo que sería la suite presidencial, cerró la puerta, nadie sabe cuánto tiempo estuvo ahí, solo encontraron su cuerpo 2 días después, colgado del candelabro central frente a una escultura de San Francisco de Asís. Desde entonces, los pocos que han entrado a esa habitación afirman ver su reflejo en los espejos agrietados, aunque estén solos. A finales de los años 60, el gobierno decidió reutilizar el edificio. En su interior se instaló el Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario, el IDECO. Lo que alguna vez fue un hotel de lujo se transformó en oficinas polvorientas. Una joven madre funcionaria del instituto solía a traer consigo a su hija de 6 años, Estefanía. Algunos dicen que la pequeña jugaba entre los pasillos, que saludaba a los trabajadores y que tenía una risa contagiosa, hasta que un día desapareció. 3 días después, el guardia nocturno encontró la puerta de la habitación 103 entreabierta. Adentro estaba la niña, sentada en el suelo inmóvil, en las manos un dibujo hecho con crayola, una niña pequeña y junto a ella una figura sin cabeza. No había marcas de violencia, no había señales de entrada forzada, pero Estefanía ya no respiraba. Desde entonces, en esa habitación cerrada, los trabajadores comenzaron a dejarle juguetes, dulces, lazos de colores, pero cada vez que alguien los retiraba, aparecía nuevamente en lugares distintos, como si alguien los hubiera reclamado. Mami, ¿ya volviste? En los años siguientes, el lugar fue abandonado poco a poco, pero hubo quienes siguieron entrando, curiosos, ocultistas, exploradores nocturnos. Un informe no oficial del año 1974, ocultado por el gobierno, hablaba de actividad no autorizada en los sótanos, velas, símbolos rituales, fragmentos de textos en latín, sacrificios de aves, un pentagrama quemado en la pared del nivel 3, justo debajo de la capilla. Se cree que un grupo de estudiantes de ocultismo intentó invocar algo para lo que trajeron. Si es que lograron abrir esa puerta, eso jamás se fue. Un vigilante llamado Julián, que trabajó en los años 80, escribió en su bitácora: las luces bajan solas, escucho pasos que no son míos, una voz de mujer cantando en la oscuridad, pero no hay nadie. Julián desapareció 2 semanas después, solo quedó su libreta abierta en una página que decía: no me ven, pero yo ya los veo. En el año 2019, un grupo de jóvenes entró de noche a través de una rendija oxidada. Querían grabar contenido para su canal de YouTube. Uno de ellos, Martín, subió hasta el 2º piso y tomó una foto del vestíbulo desde lo alto. Dijo en broma: si sale un fantasma nos hacemos virales. La imagen nunca se publicó, pero uno de sus amigos mostró la fotografía en privado semanas después.
Ahí estaba el vestíbulo vacío, y en el centro, una niña de cabello largo, vestido blanco, y una figura detrás de ella, alta, demasiado alta. Como si las paredes se hubieran distorsionado para dejarla pasar. Martín dejó de hablar del tema, sus redes sociales fueron eliminadas y desde entonces nadie lo ha visto entrar a ningún edificio abandonado. Hoy, la Posada del Sol permanece cerrada. Algunos aseguran que será restaurada por el gobierno, otros que no se atreven a tocarla porque algo no los deja. Dicen que si uno pasa cerca a la medianoche, puede ver luces encenderse solas o escuchar una melodía lejana, como un piano desafinado. Otros dicen haber escuchado su nombre susurrado desde adentro. El hotel fue creado para hospedar a artistas, diplomáticos, familias, pero hoy solo da cobijo a los que no han podido partir, a los que aguardan en el umbral. ¿Y tú? ¿Ya volviste? Quizás no es que el hotel esté vacío, sino que ha estado esperando a alguien como tú o como yo. El asilo del silencio. En lo más alto de las colinas de Navacerrada, al norte de Madrid, los árboles susurran con un frío que no proviene del clima, sino de la memoria de un edificio que se negó a morir en silencio. Fue conocido como el Sanatorio de la Barranca. Hoy solo quedan escombros, muros vencidos por la humedad y grafitis pintados por los temerarios que se atreven a entrar. Pero antes de su demolición en el 2024, aún respiraba algo que no era humano. Esta es la historia de Óscar Dávila, nombre cambiado por respeto. Era un vigilante de seguridad que trabajó ahí durante el invierno del 2003. Lo que vivió en aquel edificio jamás lo volvió a contar. Hasta que lo escribió en una carta enviada, según dicen, a un programa de radio local de sucesos paranormales. Y hoy, yo te la cuento a ti. Óscar recorría la galería principal. La oscuridad se comía a los extremos del pasillo, pero él acostumbrado al silencio, avanzaba sin temor. Las salas del antiguo hospital desmanteladas aún conservaban placas metálicas con nombres de pacientes grabados a mano. Sala 3B. L. Romero. Caso agudo. Esa noche notó algo distinto. Un leve golpeteo constante provenía del ala norte. Pensó que sería el viento, pero al llegar a la puerta de la habitación 3B, el golpeteo se detuvo. Cuando encendió la linterna y enfocó hacia el interior, no había nadie, solo una silla meciéndose, y la sensación inequívoca de que no estaba solo. Una semana después, Óscar decidió revisar los viejos expedientes. Encontró carpetas olvidadas, expedientes tachados, diagnósticos como trastorno agudo con brotes visuales y una frase recurrente escrita en rojo en varios informes. A veces se escuchan cosas, no están locos, solo atrapados en el eco. Esa noche algo lo sobresaltó. Una voz desde la escalera no era clara, era como un murmullo venido del subsuelo, repetido. Se asomó con cautela, no había nadie. Al regresar al archivo, una sola carpeta yacía abierta, no la había tocado. Decía solo un nombre, Estela Q, paciente 224. Fecha de muerte, 4 de abril de 1979. Causa desconocida. Apareció en el baño sin signos de violencia, con la cabeza inclinada hacia el techo y una sonrisa. Óscar subió al tercer piso, el área donde se encerraban a los pacientes más inestables. A pesar del abandono, las celdas seguían con los pestillos metálicos y pequeñas mirillas. Al pasar frente a la habitación 7, escuchó algo del otro lado de la puerta. Colocó el oído.
Era un suspiro, largo como si alguien llorara. «¿Hola?», dijo. Nadie respondió. Abrió lentamente la mirilla y ahí en la oscuridad unos ojos lo miraban fijamente. No pestañeaban, no parpadeaban. Parpadeó él y ya no había nada. Oscar ya había hablado con sus compañeros. Algunos admitieron haber visto figuras, otros escuchar risas infantiles en los pasillos. A medianoche, cuando no había niños ahí desde 1965, esa noche lo decidió, renunciaría. Preparaba sus cosas cuando escuchó por última vez algo claro a centímetros de su oído. En la entrada una voz aguda como la de una niña que le dijo: «¿Ya te vas? ¿Quién se quedará con nosotros?». En ese momento Oscar salió corriendo y nunca más volvió. Años después el edificio fue demolido. Sin embargo, los trabajadores que participaron afirman que durante las excavaciones escucharon lamentos en las tuberías vacías, gritos lejanos en las salas que ya no existían y una sombra que subía por la escalera cada madrugada. Ninguno quiso volver. Hoy, en lugar del edificio solo queda un claro en el bosque. Nadie construye ahí, no porque no puedan, sino porque algo permanece. Existen lugares que se niegan a morir, que conservan dentro de sus paredes el eco de los gritos, las miradas vacías y los secretos que la medicina no logró borrar. El sanatorio de la Barranca fue uno de ellos, quizás aún lo es. Y si alguna vez visitas Navacerrada, no te extrañes si entre los árboles alguien susurra tu nombre. Dicen que los lugares olvidados terminan muriendo, pero hay sitios que simplemente no pueden morir, porque algo los sigue habitando. No es el eco de los pasos lo que debes temer, sino aquello que camina cuando nadie más lo hace. Las paredes lo saben y a veces el silencio solo es una forma más profunda de gritar. Si alguna vez pasas junto a un edificio en ruinas, no lo mires demasiado. No te detengas y sobre todo, no respondas si alguien te llama por tu nombre desde adentro. Porque puede que no estés solo y lo que ahí habita haya estado esperando precisamente por ti. Esto fue Ecos del Olvido. Encuentros en lugares abandonados. Yo soy el narrador de historias y te deseo que tengas buenas noches. Hola, espero que hayas disfrutado la historia. Suscríbete a nuestras plataformas. Liberamos capítulos cada semana. Estamos en Spotify, iVoox, Castbox, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también en YouTube Podcast a través de nuestro canal Paranormal y OVNIs. O mándanos tu historia a paranormalyovnis@hotmail.com o @gmail.com. Permítenos contar la historia y que mucha gente más la escuche.